hermosísimo es el camino hacia la eternidad. Dios nos guía de la mano, nos ampara su poder, es su brazo poderoso y nos quiere defender. Siempre alegres vamos todos, llenos de felicidad. Hermosísimo es el camino hacia la eternidad. Si en la lucha desmayamos o nos guiará malvar, con su gracia nos anima, nos levanta su bondad. Siempre alegres vamos todos, llenos de felicidad. Hermosísimo es el camino hacia la eternidad. Con sus fuerzas llevaremos muy gozosos nuestra cruz, victoriosos cantaremos en la gloria de su luz. Siempre alegres vamos todos, llenos de felicidad. Hermosísimo es el camino hacia la eternidad. Padre Santo, Dios eterno que estás en los cielos, gracias Señor por esta posibilidad que nos das de estar aquí reunidos en tu casa de oración. Pedimos tu presencia, que tu Santo Espíritu se derrame sobre cada uno de los corazones que están aquí. Especialmente, Padre, te pedimos esta noche porque vamos a estudiar un tema muy importante, muy interesante, porque estamos estudiando acerca de los eventos finales y acerca del enemigo que se opone, Señor, a tu verdad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, podemos tomar asiento. Muy buenas noches. Parece que el frío estuvo haciendo de las suyas, pero bueno, ya después van llegando algunas personas más. Vamos a ver si anda por ahí la presentación. Ustedes saben que cuando yo era pequeño había un juego que se llamaba ¿Quién es quién? No sé si alguien lo recordará o lo habrá visto. Era un juego que tenía dos tableros con varias caras, varios rostros con nombres, y entonces había que sentarse uno enfrente del otro. ¿Sí? Ahora tengo una imagen de ese juego para ilustrar. Ahí está. ¿Quién es quién? Entonces, como les decía, tenía dos tableros con rostros y debajo del rostro había un nombre. Entonces yo no veía los rostros de los que tenía mi contrincante y él no veía los míos. Entonces yo escogía uno, el otro escogía otro y teníamos que ir haciéndonos preguntas para descubrir quién era el personaje que él eligió y cuál era el personaje que yo elegí. Obviamente el que llegaba antes ganaba, era una pregunta por vez. Entonces el que llegaba a la conclusión de cuál era el personaje ganaba. Entonces, más o menos, era algo así. Vamos a ver si... No sé si está medio flojo. Ahí está. Entonces, teníamos, por ejemplo, todos los rostros. Entonces uno tenía que saber preguntar sobre las características de estos rostros para poder eliminar la mayor cantidad de personajes para hacer la siguiente pregunta. Por ejemplo, yo podría preguntar, ¿tiene sombrero? Y si me dice que sí, automáticamente yo ya elimino todos los que no tienen sombrero. Y me quedan pocos. Entonces me quedan estos personajes con sombrero. Luego yo puedo preguntar, ¿es mujer?
y él me contesta que no. Entonces yo quito a las mujeres, me quedan solo 3 hombres con sombrero, y yo finalmente le pregunto, ¿estás sonriendo? Y él me dice, sí. Entonces solamente queda una opción, que es este personaje. Tiene sombrero, está sonriendo, es hombre. Entonces yo ganaba el partido, ¿sí? Ganaba la situación. Entonces la idea es ubicar las características principales del personaje para saber quién es. ¿Sí? Esa era la idea del juego, y quizás es la idea de lo que vamos a hacer hoy con respecto a el texto de Daniel capítulo 8. Hoy está medio desaceitado. Bien, los invito a que vamos en la Biblia en Daniel capítulo 8. Daniel, el capítulo 8, dice allí en el verso 1, en el 3er año del reinado del rey Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel, después de la que había tenido antes. Durante la visión me vi junto al río Ulai, en Susa, capital del reino, en la provincia de Elam. Alcé mis ojos y vi un carnero junto al río. Tenía 2 cuernos altos, uno era más alto que el otro, aunque el más alto había sido el último en despuntar. Vi que el carnero hería con los cuernos al oeste, al norte y al sur, y ninguna bestia podía parar ante él, ni había quien escapase de su poder. Actuaba según su voluntad y se engrandecía. Mientras yo pensaba, un macho cabrío vino del oeste, corría tan aprisa que ni tocaba la tierra. Este macho cabrío tenía un cuerno notable entre los ojos. Vino hasta el carnero de 2 cuernos, que yo había visto junto al río, y corrió contra él con todo el ardor de su fuerza. Vi que llegó junto al carnero, lo atacó furiosamente y quebró sus 2 cuernos, y el carnero no tuvo fuerza para resistirlo. Después el macho cabrío derribó por tierra al carnero y lo pisoteó. Ni hubo quien librase al carnero de su poder. Y el macho cabrío se engrandeció mucho, y cuando estaba en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron 4 cuernos prominentes hacia los 4 vientos del cielo. De uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho hacia el sur y hacia la tierra hermosa. Se engrandeció hasta el ejército del cielo y echó por tierra parte del ejército y de las estrellas, y las pisoteó. Aún contra el príncipe del ejército se engrandeció y quitó el continuo, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. A causa de la prevaricación, el ejército y el continuo le fueron entregados. Echó por tierra la verdad y prosperó en todo lo que hizo. Entonces oía un santo que hablaba, y otro santo le preguntó, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo, de la prevaricación asoladora y del pisoteo del santuario y del ejército? Y él respondió, hasta 2300 días de tardes y mañanas. Entonces el santuario será purificado. Entonces estamos en un contexto en el cual Daniel está teniendo una visión. Ya no es un sueño. Aquí Daniel está despierto, él tiene una visión. Está despierto y le empiezan a aparecer imágenes delante de sus ojos. Y dentro de esas imágenes él ve, ¿qué cosa? Él ve un carnero. ¿Qué es un carnero? ¿Saben lo que es un carnero? Es el macho de la oveja, ¿sí? Es como una oveja, pero tiene los cuernos así enrulados a los costados, ¿sí? Eso es un carnero. Y dice que estos cuernos eran un poco extraños porque había uno que era más grande que el otro, ¿sí? Había un cuerno que era más grande que el otro, ¿sí? Y dice que el que era más grande salió después que el otro. Era un carnero extraño. Y luego dice que apareció un macho cabrío, ¿sí? El macho cabrío es el macho de las cabras, ¿sí? Pero este macho cabrío también es extraño porque tiene un cuerno en la frente, como si fuera un unicornio, ¿no? Esos animales mitológicos. Entonces, este macho cabrío ataca al carnero, destroza sus cuernos y se para por encima del cadáver del carnero y se engrandece mucho, pero ese cuerno se parte, ¿sí? Y salen 4 en su lugar.
y después de esos 4 sale uno pequeño, ¿sí? Y sigue haciendo de las suyas. Entonces nos preguntamos, al igual que Daniel, ¿qué significa todo esto? ¿Qué significa todo esto que ha visto Daniel? Entonces Dios ordena al ángel Gabriel que descienda y le explique a Daniel la visión. Entonces vamos a leer las palabras que habla el ángel Gabriel con Daniel, a partir del verso 20. Dice: aquel carnero que viste con 2 cuernos representa a los reyes de Media y de Persia. El macho cabrío es el rey de Grecia y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el primer rey. Entonces, no hay que elucubrar mucho, no hay que descifrar mucho, porque aquí nos está diciendo con nombre y apellido qué representa cada animal. Antes teníamos que más o menos tratar de dilucidar por la fecha, por las características. Aquí no hay que pensar mucho, aquí está diciendo, bueno, el carnero es Medo-Persia y el macho cabrío es Grecia y no hay vuelta que darle. Entonces uno se pone a pensar, claro, entonces si es Medo-Persia, un cuerno es más alto que el otro, así como el oso se levantaba más de un lado que del otro, tiene sentido. Y el macho cabrío tiene el cuerno ese que es Alejandro Magno, el primer rey, y dice que venía tan rápido que no tocaba el suelo, venía volando, al igual que el leopardo que es veloz, con alas, viene volando. Entonces, estamos hablando de exactamente las mismas naciones que habían sido ya descritas en profecías anteriores. Pero también vemos que el cuerno cuando se parte sale en 4. El día de ayer vimos que los 4 generales de Alejandro Magno heredan el imperio griego. Entonces no hay gran novedad en cuanto a estas 2 naciones. Pero sí hay novedad en cuanto a esta nueva imagen que utiliza Dios para hablar de estas naciones. ¿Cuál es la imagen? La de un carnero y la de un macho cabrío. Antes, ¿qué había utilizado? Metales, oro, plata, bronce, hierro. Luego, ¿qué utilizó? Bestias feroces, ¿verdad? Bestias carnívoras, como el león, el oso, el leopardo, esa bestia horrible con dientes de hierro. Eran todos animales voraces. Pero ahora, estos 2 animales son herbívoros, ¿verdad? Son vegetarianos estos animales. Entonces, ¿por qué cambió la imagen de los animales por animales más tranquilos, más dóciles o más limpios, de acuerdo a la Biblia? Porque estos animales son animales que se utilizaban en el servicio del santuario, ¿sí? El santuario terrenal, ese que Dios le comunicó a Moisés que debía levantar en el desierto. Fíjense lo que dice Levítico 16:5. De la congregación de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación y un carnero para ofrecer holocausto. Esos eran los animales que se utilizaban para el servicio de expiación en el gran día de la expiación y durante los servicios diarios, ¿sí? Eran los animales típicos del sacrificio del santuario terrenal. Entonces uno se podría empezar a preguntar por qué está aludiendo al santuario con estas imágenes. Entonces, nosotros ahora queremos saber qué pasa con ese cuerno pequeño. ¿Se acuerdan que el día de ayer habíamos prometido que íbamos a hablar de este cuerno pequeño? El día de ayer no había tiempo para explicar o para tratar de encontrar las características de este cuerno, pero hoy sí. Hoy le vamos a dedicar el resto del tiempo a este sutil personaje que aparece aquí, y vamos a jugar al quién es quién, ¿sí? No vamos a tener nuestros tableros, pero ustedes en su mente van a empezar a jugar al quién es quién y van a empezar a bajar las fichas hasta que quede solamente una posibilidad, ¿sí? Entonces vamos a ver cuáles son las características del cuerno pequeño. Para empezar, el cuerno pequeño es diferente a los otros cuernos. ¿Por qué es diferente? Porque el cuerno pequeño, además de tener conquistas políticas, además de pelearse con naciones, se pelea hacia arriba, ¿sí? Él quiere pelearse con las cosas superiores, ya no tanto lo terrenal, que también lo hace, sino que se quiere pelear con los que están arriba,
con Dios y los ángeles. Entonces es un poder distinto, es diferente a los otros cuernos que simplemente se ocupaban de luchar entre ellos y ganar territorio. Este quiere ganar un territorio hacia arriba. Luego, el cuerno pequeño, en cuanto a lo geográfico y temporal, sabemos que se levanta después de los 10 cuernos de la bestia espantosa. ¿Se acuerdan que la bestia espantosa tenía 10 cuernos y luego vino el pequeño? Por lo tanto, esto tiene que ocurrir cuando, si la bestia espantosa representa el Imperio Romano, el crecimiento de este cuerno pequeño tiene que ocurrir después de que el Imperio Romano termine, después de que el Imperio Romano caiga. Entonces, tenemos que buscarlo en la Europa occidental, porque el Imperio Romano es hoy lo que conocemos como Europa occidental, porque se dividió en los 7 países principales de Europa. Entonces tenemos que buscarlo por ahí. No vamos a buscarlo a China, no vamos a buscarlo a Australia ni a África. Hay que buscarlo en ese sector geográfico al cuerno pequeño. Luego, tiene su base de operaciones sobre 7 montes. ¿Por qué digo esto? Si me acompañan al libro de Apocalipsis y el capítulo 17. Apocalipsis 17, hablando de esta nueva Babilonia, de esta Babilonia espiritual que aparecerá en el fin del tiempo. Apocalipsis 17, verso 9, dice: esto requiere una mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. También son 7 reyes. Entonces tenemos que buscar a su base de operaciones, su base de operaciones tiene que estar sobre 7 montes, ¿verdad? Porque la mujer se sienta sobre esos 7 montes. Luego, es una ciudad que impera en tiempos de Juan. Juan escribió el Apocalipsis a fines del siglo I. Entonces tenemos que buscar qué ciudad imperaba en el siglo I, a fines del siglo I. Eso está en Apocalipsis 17 y el verso 18. Dice allí: y la mujer que viste es aquella gran ciudad que impera sobre los reyes de la tierra. Entonces, claramente tengo que buscar una ciudad que esté encima de 7 colinas. Entonces, mi tarea en mi hogar, ¿cuál es? Buscar en manuales de geografía, en manuales de historia, qué ciudad en Europa está sobre 7 colinas. ¿Bien? ¿Qué otras características? Aparece luego del 476, que es la fecha en que cae el Imperio Romano. Opera por tiempos y medio tiempo, que es lo mismo que 1260 días o 42 meses. 3 tiempos y medio es lo mismo que 3 años y medio, que es lo mismo que 42 meses y es lo mismo que 1260 días. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos bien? O explicamos un poco cómo llegamos a esta idea. 3 tiempos y medio es lo que dice Daniel: tiempo, tiempos, medio tiempo. En la Biblia, tiempo se refiere a año, ¿sí? Entonces, 3 años y medio es lo mismo que 3 tiempos y medio. Y 3 años y medio, si lo dividimos en meses, son 42 meses. Y si 42 meses lo dividimos en meses de 30 días, tenemos 1260 días. ¿Hasta ahí estamos bien? Entonces, 1260 días, de acuerdo a lo que dice Ezequiel, capítulo 4, verso 6, si me quieren acompañar, para que lo puedan ver ustedes mismos. Ezequiel, capítulo 4. Ezequiel, capítulo 4, verso 6, dice: cumplidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho y llevarás la maldad de la casa de Judá durante 40 días, un día por cada año. ¿Sí? Entonces, cuando Dios pone tiempos proféticos, Él cambia día por año. ¿Sí? Entonces, 40 días equivalen a 40 años. Israel estuvo en el desierto 40 años, Jesús estuvo en el desierto 40 días. Un día representa un año. Entonces, 1260 días son 1260 años.
Cuando el cuerno pequeño surge, entre los 10, derriba 3. El día el día que estudiamos la estatua, vimos que esas 10 divisiones que ocurren en el Imperio Romano eran tribus bárbaras que venían asolando al Imperio Romano y finalmente lo hicieron caer, pero estas 3 desaparecieron. Las otras 7 se formaron países, Alemania, Francia, Italia, pero hay 3 que desaparecieron. Esas 3 eran los érulos, los vándalos y los ostrogodos. Y los últimos en caer fueron los ostrogodos, que cayeron en el año 538 después de Cristo. Entonces, para ser fiel a la profecía, yo tengo que buscar a un poder que se levantó a partir del año 538 y durante 1260 años estuvo activa. Entonces, 538 más 1260, 1798. Yo tengo que buscar un poder que estuvo activo desde el 538 hasta el 1798. Entonces uno podría decir, bueno, pero entonces ya pasó, ya murió, ya desapareció, no hay que preocuparse más por él. No es tan sencillo, porque desapareció momentáneamente, ¿sí? Momentáneamente, físicamente desapareció, pero se mantuvo por debajo trabajando. Fíjense otras cosas que hacía o que hace este cuerno pequeño. Crece hasta alcanzar el cielo, ¿sí? Es un trabajo vertical que está haciendo, ¿sí? Horizontalmente atacó a estos 3 cuernos, pero no contento con esto, ahora quiere crecer hasta el cielo. Persigue y mata a los santos, ¿sí? Se dedica a hacer esto, a perseguir y matar a los santos, a los que realmente siguen las palabras de Dios. Se engrandece contra el príncipe del ejército. ¿Quién es el príncipe del ejército? Si quieren ver, en el libro de Josué nos hace una introducción de este personaje. Josué capítulo 5 y el verso 15. Josué capítulo 5 y el verso 15. Dice allí: y el príncipe del ejército del Señor respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué lo hizo así. Solamente es santo donde Dios está. Ningún ángel puede hacer que un lugar sea santo. Solamente Dios en persona puede hacer santo un lugar. Por lo tanto, este príncipe del ejército no es otro que nuestro Señor Jesús. Es Dios en persona, hecho hombre delante de Josué. Entonces, se engrandece contra Jesucristo. Quita el continuo y pisotea el santuario. ¿Qué es esto de pisotear el santuario? Yo no sé si en sus Biblias ustedes tienen continuo sacrificio en Daniel 8:11, ¿sí? ¿Alguien tiene la palabra sacrificio en el versículo 11? ¿Alguien? Allí dice sacrificio, ¿verdad? Allá también. La palabra sacrificio no está en el original, fue un agregado, ¿sí? El que tradujo pensó que era buena idea poner sacrificio ahí, pero esa palabra no está. El cuerno pequeño quitó el continuo, no habla de ningún sacrificio, quitó el continuo. Y al final será destruido por Dios, ¿sí? Eso lo podemos ver en 2 de Tesalonicenses 2:8 y en Apocalipsis 19:20. Este poder, este cuerno pequeño, no puede ser destruido por un hombre, tiene que ser destruido directamente por Dios, ¿sí? Él se metió con Dios, entonces Dios lo terminará destruyendo en el fin de la historia de este mundo. Pero lo que a mí me gustaría que analicemos, como decíamos, estos animales representaban el santuario, quiero que hablemos un poco de esto de pisotear el santuario. Todos se acuerdan del santuario, ¿verdad? Que tenía un servicio, que había muebles bañados en oro, que había que hacer ciertos rituales. Todos se acuerdan del santuario. Bien, vamos a ver qué significa pisotear el santuario y quitar el continuo.
En el santuario había muebles, ¿sí? A ver si, ¿quién se sabe los nombres de todos los muebles? Allá tenemos uno. Bueno, entonces los vamos a repasar brevemente. Tenemos el atrio, ¿sí?, donde se hace el sacrificio, el altar del sacrificio, ¿sí? Era un altar hecho de bronce donde se mataban las víctimas, los carneros, los machos cabríos, y allí se prendían fuego y se consumían durante todo el día, ¿sí? Había que hacer 2 sacrificios todo el día, todos los días, para que todo el tiempo haya un sacrificio ardiendo en el altar del sacrificio. Este es el lavacro, ¿sí?, donde el sacerdote y los levitas se lavaban, porque estaban siempre llevando sangre, entonces se lavaban allí. Las luces, ¿no?, la menorá, ¿sí?, las luces del santuario, luego el altar del incienso, la mesa con los 12 panes y el arca del pacto, ¿sí? Esos eran los muebles principales del santuario, y cada uno tenía una función, pero había algunos que tenían una función continua. No todos tenían una función continua, pero sí estaban estos. El altar del sacrificio tenía que estar todo el día con un sacrificio arriba, ardiendo. Eso era un continuo. Sí, en algunas Biblias ponen sacrificio continuo, pero eso nos dejaría solamente aquí. Pero en realidad lo que hizo este cuerno pequeño es quitar todo el continuo. Quitó también estas velas que continuamente tenían que estar ardiendo. No se podían apagar, tenían que estar siempre encendidas. El incienso tenía que estar continuamente subiendo ante la presencia del Señor. Y continuamente debía haber panes, 12 panes en la mesa. Y una vez por semana, el día sábado, se cambiaban por panes frescos. Entonces, había varios conceptos de continuo y este cuerno pequeño desea quitarlos. Ahora, ¿esto significa que el cuerno pequeño entró en el santuario y quitó los muebles? No es tan así, sino que el cuerno pequeño lo primero que hizo fue atacar el altar del sacrificio que representa al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿sí? Porque el altar del sacrificio representa el sacrificio de Jesús. Él quitó también el candelabro. Ahí está. El candelabro, dice Jesús, yo soy la luz del mundo. Entonces, también quiere quitar la posición de Jesús como luz del mundo. También desea quitar el pan de vida. Yo soy el pan de vida, dice Jesús. El pan de vida es la palabra de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El cuerno pequeño también quiere quitar eso. Y por último, el cuerno pequeño desea interceder por la gente ante Dios. Y el apóstol San Pablo nos dice que hay solo un intercesor ante Dios, Jesucristo. Entonces, en definitiva, lo que este cuerno pequeño quiere hacer y hace, hizo y hará, es reemplazar la obra de Jesucristo. El cuerno pequeño desea quitar el sacrificio de Cristo y presentar un sacrificio a Él. El cuerno pequeño desea ser la luz del mundo. El cuerno pequeño desea ser el pan de vida, ser Él quien enseñe la palabra de Dios, Él quien maneje la palabra de Dios. Y el cuerno pequeño desea interceder por ti ante Dios. No Jesucristo, el cuerno pequeño. Él tomará el lugar de Cristo, por lo tanto, el cuerno pequeño es el anticristo, ¿sí? Anticristo no significa que es un repelente de Cristo, ¿sí?, como quizás un antibiótico, no, es en lugar de Cristo. Él quiere ocupar el lugar de nuestro Señor Jesús. Entonces, haciendo un resumen, tenemos el cuerno pequeño, aparece después de la caída del Imperio Romano. Comienza a actuar libremente cuando caen los ostrogodos, en el año 538 después de Cristo. Surge en Europa Occidental. Actúa 1260 años, desde el 538 hasta el 1798.
volverá al poder antes del fin del mundo. Es un poder religioso en una ciudad de 7 colinas. Se pone en el lugar de Cristo. Quiere ejercer todas las funciones del santuario. Persigue a los santos y será destruido por Dios en el final. Entonces, si nosotros tenemos todas esas características, podemos bajar todas las fichas en nuestro tablero y nos va a quedar solo una. Entonces, mis hermanos, en el cielo hay un santuario en el cual está nuestro sumo sacerdote, el Señor Jesucristo, intercediendo por nosotros. Y dice Daniel 8, verso 13 y 14, hay un ángel que está preocupado y pregunta: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo será todo este horror? ¿Hasta cuándo tenemos que soportar este horror? Este cuerno pequeño haciendo todas estas barbaridades, ¿hasta cuándo? Y el otro ángel le responde: hasta 2300 días de tardes y mañanas. ¿Qué significa eso? ¿Cuántos días? ¿Desde cuándo hasta cuándo? ¿Cómo cuento? ¿Cómo calculo eso? Bueno, eso lo vamos a ver mañana. Pero hoy lo que tenemos que entender es que tenemos un sumo sacerdote que está intercediendo por nosotros, está orando por nosotros ante Dios, es el que nos da la palabra de vida, el pan de vida, ¿sí? Es el único sacrificio válido para el perdón de los pecados, y ese es el Señor Jesús. Si en tu experiencia religiosa hay alguien o algo que está tomando el lugar de Jesús, yo te sugiero que te alejes, porque está representando al cuerno pequeño, está representando al anticristo. Entonces, mis hermanos, en esta noche yo quiero correr a los brazos de Jesús y pedirle, por favor, que me ayude a esquivar al poder y la influencia de este cuerno pequeño. Todos aquellos que deseen hacerlo como yo lo hago, le pido que se pongan de pie y me acompañen en esta oración. Padre amado, Dios y Salvador nuestro, Señor, tu Biblia es muy clara, tu palabra es clarísima con respecto a la identidad de este poder, de este cuerno pequeño, de este anticristo. Señor, no queremos que nos engañe, no queremos caer en esta condenación que le corresponde a este poder corrupto, este poder que está tratando de usurpar tu lugar en el santuario, Señor. Solo hay perdón en la sangre de Jesús, solo hay un intercesor entre Dios y el hombre, y ese es nuestro Señor Jesús. Y queremos, Padre, que nos podamos tomar de las manos de Jesús y no soltarnos más hasta que Él pueda regresar a la tierra y podamos irnos con Él para siempre. Señor, en esta noche tenemos gente de pie en esta iglesia, hay gente que nos está mirando a través de internet, escuchando a través de radio. Señor, todos en nuestro corazón tenemos un solo deseo. Ven, Señor Jesús. En el nombre de Jesús, amén.